809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Me preguntaba el invitado de esta ocasión, ¿por qué somos 4 en el programa? Porque tenemos a don Oscar López Rivera con nosotros aquí en el segmento, en el programa. Oscar López Rivera, un patriota puertorriqueño, 34 años preso en Estados Unidos por nada, por ser patriota, por querer la independencia de su patria. Y nosotros hemos dicho que asumimos la defensa de Oscar López Rivera porque las ideas no pueden encarcelarse. Oscar merece estar en su patria. Y Oscar ha dicho desde la prisión: no estoy preso, estoy encarcelado. Soy un hombre libre en el pensamiento, en las ideas, en mis afectos y en el amor a mi patria y en el amor a la humanidad. Así que por eso Oscar López Rivera está con nosotros y estará siempre en este espacio Voz para el Cambio, porque hace falta un cambio de paradigma, un cambio de relacionarnos entre los seres humanos. ¿Por qué encarcelar a una persona por sus ideas? Porque quiere la independencia de su patria. No, pero por Dios, ese es su derecho. Mientras él no altere el orden público. Ahora, quien está ocupando ilegalmente o a la fuerza un territorio, está alterando el orden de ese territorio y de los dueños de ese territorio. Los puertorriqueños, los boricuas, son los dueños de su territorio, de su isla. Y a ellos, y solo a ellos, le compete decidir cómo quieren vivir en su territorio. Pero bueno, son las cosas de la geopolítica. Pero por eso somos 4 en el espacio. Por eso está Oscar López Rivera con nosotros. Estamos con el tema de salud desde la perspectiva de la salud animal. Conversando con el doctor Félix Flores, presidente del Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. Hemos dicho, el ser vivo es lo que come. En medio de la pausa conversábamos el tema de los pollos, de la granja. ¿Qué pasa con los pollos que se cultivan, que se crían, que se producen en granja? Que tienen un ciclo de vida de 24 horas alimentándose y defecando. Por no usar otras palabras, ¿verdad? Que no es propio, no es debido. Esos pollos tienen un régimen alimentario intenso, no duermen, están en las noches con luces prendidas, encendidas, y para ellos es de día, y solo comen. ¿Qué comen? ¿Cómo viven? ¿Acumulan un estrés? Lo que se alimentan los pollos se refleja en la carne o en los huevos y eso impacta a los consumidores. Hay muchos cuentos, hay muchas historias, hay muchos puntos de vista, hay muchos análisis al respecto. Hay quienes dicen que consumen hormonas, otros dicen que no. Hay quienes dicen que ese régimen de vida de los pollos lo lleva a acumular un estrés y que ese estrés va a la persona que consume esa carne. Doctor Félix, de todo esto, ¿qué es cierto y qué no es cierto? ¿O hasta dónde impacta negativamente el consumo de las aves que se crían en granja con este régimen de vida? Mira, la necesidad. Es un tema delicado para los médicos veterinarios porque es parte de su trabajo. Claro, no, la necesidad de la humanidad de producir proteína para consumo humano, pues lo ha llevado a crear las condiciones de responder al crecimiento humano, una realidad. Entonces, dentro de ese crecimiento humano, pues está la de producir proteína, que es la que más cuesta, donde quiera. Entonces, como fuente de producción de proteína están los pollos y están los cerdos. Antes, ¿cómo se creaban los cerdos? Amarrado de un palo y una granjita, una cosa, y duraba 6 meses, duraba un cerdo, qué sé yo, 1 año, 2 años para comérselo. Los pollos por igual, que era cada 6 meses que la gente se comía un pollo. Entonces, como te digo, esta situación pues ha llevado pues a la crianza intensiva de pollo, que en este caso producción de proteína. Las hormonas se aplican, hay que aplicarlas inyectadas obligatoriamente. Entonces, es imposible la aplicación de hormonas en pollo. No hay hormona en pollo. Tú no puedes echarle en el agua ni puedes echarle en la comida, pues se degrada. No hay hormona. Lo que hay es una alimentación intensiva
que con proteína, con altos niveles de proteína, 24 horas comiendo, tal como tú dices, y tiene que producir, si se quiere, una respuesta en términos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, hablábamos fuera de cámara, ¿qué es la realidad? Caemos de nuevo a las regulaciones. La realidad es que ese pollo, cuando llega a 28 días, 29 días, ya lo están sacando a los 35 y 38 días del pollo, antes era a los 45 días, o sea que ya la metodología de crianza ha progresado bastante. Entonces ese pollo, cuando pasa de 25 días en adelante, tiene un tamaño ya de 3 libras y algo, no libras y tanto, pues le comienza a levantar polvillo y cosas, se presentan problemas de tipo respiratorio en esa ave. Y los granjeros, previendo cualquier problema de tipo respiratorio que vaya a retrasar en lo que es el desarrollo de convención de alimento en carne, pues sí le suministra antibióticos en el agua o en la comida, fundamentalmente en el agua. Lo que hay que ver es qué tipo de antibiótico se está suministrando en el agua, ¿no? Y que podría estar afectando a los seres humanos en el consumo luego. Pero además los alimentos son de origen transgénico. Por eso, ese es otro elemento. Alimentos de origen transgénico son alimentos que, con la cadena genética alterada, esa cadena genética alterada, tu organismo que está, porque la naturaleza es sabia, pues, cuando tú llegues ese alimento a tu organismo, porque eso hay que explicar al pueblo, pues, ¿qué hace tu organismo? Lo asimila una parte, otra parte le expulsa, pero una parte de ese alimento es posible que se convierta en radical libre, un radical libre. ¿Qué son los radicales libres? Explíquenos. Un radical libre es un elemento que circula en tu organismo, ninguna nomenclatura, ninguna denominación, y que se agrega a cualquier órgano. Y ese radical libre, el que degenera, altera, convierte en alterar la célula de una parte de un órgano de tu cuerpo, lo que sea, y se presenta en lo que es un tumor, un puede cáncer, generar entonces un tipo de cáncer. Es un tipo de cáncer. Okay. Eso es lo que dicen los científicos. Uno tiene informaciones. Radicales libres. Los radicales libres. Entonces, por ahí anda, yo creo, el gran consumo de antibióticos de este pueblo anda, yo digo, por ahí. Pues. Entonces, porque aunque tú sometes esa carne a alta temperatura, esa alta temperatura te destruye el antibiótico. Otro dice que se concentra más el antibiótico con el fuego, pero no sabemos en qué se... No hay cómo determinar que el antibiótico sobreviva o se... Dicen que se concentre más, uno dice que se concentra más, otros dicen que se convierte en radical libre, pero para mí que se concentra más muchas veces el antibiótico. Entonces por ahí puede andar. ¿Cómo tú te das cuenta, por ejemplo, en los pollos, de que ese pollo tiene altos niveles de antibióticos? Tú lo puedes determinar después que lo coces en tu casa, lo cocinas fácilmente. ¿Cómo? Tú agarras el mulo largo, que debe estar blanco completo. Si no está blanco completo, el mulo largo, tú te das cuenta, a veces está negrecito entero, de que ese pollo tiene altos niveles de antibióticos. Entonces, si está negro, tiene altos niveles. Si está blanco entero, debe estar blanco entero, ajá, no tiene antibióticos. No tiene. Si está muy rojizo, negro, como tú dices, lo que es lo que vemos, lo común, negro entero. O sea, vamos a aclarar este punto. El término negro, vamos a decir que el hueso la intensidad del rojo, sí. La intensidad del rojo tan intenso que llega a parecer negro. Sí, exacto. Okay. O sea, tú te das cuenta, a veces sin cocerlo te ves rojizo, pero cuando tú lo coces, el hueso es blanco, okay. Debe ser blanco, el hueso debe ser blanco, totalmente, como es el color de los huesos. Entonces ahí tú te das cuenta de que ese animal tenía alto nivel de antibióticos. Una pregunta ahora, doctor. Saliendo un poco del aspecto de lo que es la salud y cómo se vincula en la salud del ser humano, la salud propia del animal, porque nosotros somos depredadores de los animales por cultura. O sea, de la naturaleza. De la naturaleza, pero por cultura aquí. Ahora bien, en el caso de los animales domésticos, dentro del hogar, por ejemplo, hay personas, por ejemplo, como en mi caso, yo tengo en mi casa una pequeña mascota que se duerme fuera, pero entra a la casa regularmente. ¿Cómo afecta eso a los miembros del hogar?
¿puede transmitir algún tipo de enfermedad? Si tú tienes la información correcta, que es lo principal, y mantienes tu perro vacunado y desparasitado correctamente, no hay ningún problema de enfermedad. Muchas veces es hasta beneficioso con los niños, porque dicen que le aumenta los niveles de inmunidad a los niños, pero hay que mantener un régimen de desparasitación. Y nosotros tenemos que hacer énfasis en estos países tropicales. Existe todo el mundo, pero en estos países más que todo, existen algunas enfermedades que hay que mantenerlas controladas. Por ejemplo, el caso de la dirofilariasis. Los médicos humanos la conocen, pero la conocen muy mínimamente. La dirofilaria, por ejemplo, tenemos que hacer énfasis en un desparasitante que ataque ese tipo. ¿Por qué? Porque el mosquito puede picar, no quiero alarmar a nadie, el mosquito pica a un perro y pica a un humano y puede desarrollar lo que le llama la elefantiasis, sí, porque es un parásito que se mueve en el perro del ventrículo derecho del corazón a los pulmones. En los humanos circularía a nivel de la sangre. Y puede llegar al ser humano. ¿No has visto esa gente que tiene esa pierna grande? Claro, eso es elefantiasis. Es un parásito que ha agarrado el sistema linfático y desarrolla. Los médicos tienen más información que uno en ese aspecto. Los médicos humanos. Los médicos humanos, sí. Veía las investigaciones de un... Pero ese parásito viene por una carne, el consumo de una carne. No. Es un parásito que afecta a los perros. Por eso te digo, cuando el que tiene perro dice, mira, yo quiero que tú me vendas, y se lo doy como información a la gente, cuando vaya a comprar un desparasitante, mira, yo quiero un desparasitante que ataque el gusano del corazón del perro. Que es la dirofilaria, un parásito que afecta el corazón del perro. Estamos en un país, lamentablemente, donde se investiga poco. Eso sí. El Estado se dedica muy pocos recursos a la investigación. Es que tiene mucho tiempo para hacer otras cosas. Muy poco dinero a la investigación. Pero yo recuerdo que en San Francisco había una escuela de medicina veterinaria y un grupo de colegas hizo una investigación en perros que estaban en el hogar. Y en esa investigación en San Francisco dio casi un 45% que los perros estaban afectados de ese parásito. Yo no sé si han hecho otra investigación en otros pueblos. Entonces, es un problema de salud pública. Entonces, perdóname. Pero entonces tú dices, bueno, pero debería estar todo el mundo con elefantiasis. Eso iba a preguntar. Sí, debería estar todo el mundo. Lo que pasa es que a veces el parásito, no el sistema linfático, a veces que era lo que decía, para ahí que va ahorita, decía un especialista en enfermedades tropicales de Brasil, no recuerdo el nombre ahora mismo, dice, ¿quién ha investigado? Lo planteaba en Brasil, que tienen niveles económicos superiores a nosotros. Dice, se han hecho pocas investigaciones. Tú puedes tener un parásito en la sangre, circulando. Quizás tu sistema linfático no te lo ha atrapado, pero está circulando en la sangre tuya. Entonces ese especialista decía, bueno, pero hemos determinado cuántos accidentes cerebrovasculares se han producido este parásito. Pues dice, bueno, un coágulo se le desarrolló y le produjo un incidente cerebrovascular, o lo mató un infarto, un ejemplo. Pero quién sabe si tú tenías el parásito, te produjo un coágulo y te produjo un infarto, te produjo un incidente cerebrovascular. Una consecuencia. O sea, eso decía ese especialista, o sea, deberíamos investigar realmente cuál es la situación. Entonces, tú ves, por ejemplo, extranjeros que cuando vienen al país y traen su mascota o la adquieren aquí en el mercado, que lo primero que esa gente te buscan ese desparasitante que combata ese parásito. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en el mercado cantidad de desparasitantes y muchas veces, en muchos lugares, lo tenemos para los extranjeros. Cuando tú le hablas a los dominicanos... ¿Y es inherente del perro ese parásito? No te digo, todos los perros no pueden tenerlo, pero una gran mayoría puede tener. Es como, por ejemplo, el asunto de la puntita en el pene del perro. Esas secreciones exactamente, que dicen que es originario de la gonorrea. No, es falso. Hemos escuchado eso. No, eso es falso. Eso es líquido prostático, más que todo. Líquido prostático combinado con orina, residuo de orina y cosas, que cuando sale afuera, pues
ese líquido se contamina y tú lo ves, un colorcito medio... Pues existe la falsa apreciación social. No, eso es falso. De que la gonorrea humana vino a través de una copulación. No, es falso, eso es falso, totalmente falso. Mira, los temas de zoonosis son amplios. Tiene los casos de leptopira, por ejemplo, también que la leptospirosis en nuestro país es un problema terrible, tanto afecta también está el tema de la brucelosis, la tuberculosis. O sea que tendríamos que hacer muchos programas para hablar de cada una de estas enfermedades. Hay bastantes cosas de qué hablar. Sí. Tuberculosis a una vaca puede ser transmitida a un ser humano. Sí. A través de la leche. A través de la leche. Si tú la hierves bien la leche, no hay problema. Pero aquí una inmensa cantidad de dominicanos que consumen el queso blanco crudo. O sea, que hacen queso sin haber antes servido la leche. Pasteurizada la leche. Porque el queso blanco se hace con leche cruda. Muchas empresas tienen pasteurización. Entonces, ¿por qué el médico humano restringe la ingesta del queso amarillo? Por la grasa. Porque mucho queso amarillo, pero bueno, hay mucho queso amarillo que hay que freírlo también, que es un queso blanco solamente con colorante. A veces restringen el consumo de queso ya madurado, que con leche pasteurizada, quizás por los niveles de colesterol que pueda... Pero no representa producir. Ningún tipo No. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el queso de buena calidad. No hay problema. Si de ese queso, aquí se vende excelente queso, de muy buena, sí. Estoy hablando de queso que no pasa por ningún proceso de pasteurización. Doctor Félix, pienso, por la conversación que hemos sostenido, que hay mucho de desinformación en la ciudadanía sobre estos temas de salud y los cuidados que hay que tener. Y entonces el médico veterinario debe jugar un papel importantísimo en la información, en la orientación, en aspectos de salud. Yo digo que la grande deficiencia que tenemos como institución, como colegio, como clase, está ahí. Nosotros tenemos que salir a los medios para hablarle al pueblo de una manera llana y directa de la situación que tenemos. Bueno, realmente el peso específico de la medicina veterinaria es determinante para la vida del pueblo, en este caso del pueblo dominicano. ¿Y por qué hay tan poco médico veterinario en el país si es una profesión tan importante, tan noble? Y mire, este es un aspecto importante, la nobleza de esta profesión. Porque para ser médico veterinario hay que tener mucho amor para usted prepararse para atender a un ser viviente que no puede hablar como son los animales. No puede hablar, esa es la realidad, es lo que decíamos al principio del programa. No hay la cantidad de médicos veterinarios para cubrir las necesidades que requiere el país. En eso el Estado tiene que jugar y el presidente de la República debe ponerse la cabeza en esta realidad, porque tanto lo que es la alimentación como lo que es la salud del pueblo es fundamental, pues. Y tenemos que entrar a un aspecto que es determinante. Un médico veterinario, lo que es el salario del médico veterinario. Nadie se va a motivar a estudiar veterinaria con un salario que anda rondando los 23,000, 25,000 pesos. Es decir, $500. 25,500 $. Entonces, para cuando el banco central... ¿Cuál es el promedio de los salarios en América Latina de un médico veterinario? Mira, el promedio de salario de América Latina anda rondando los $1,000. Mínimo, $1,000. Promedio. Pero tenemos el caso de Costa Rica. Un médico veterinario en Costa Rica te gana $1,500 sin ningún tipo de especialidad, de acuerdo a informaciones que tenemos. Y tú dices, bueno, pero Costa Rica tiene unos niveles de economía superior a la nuestra. Yo te digo, no, el Producto Interno Bruto de Costa Rica anda rondando los 58,000 millones de dólares. El de nosotros anda rondando 63,000 millones de dólares. Y cuidado si está un poquito más elevado. Entonces, nosotros somos víctimas de lo que es la realidad que abate a la mayoría del pueblo dominicano, que es lo que es la brecha de distribución de riqueza. Aquí hay que buscar la forma de que un médico veterinario tenga un salario mínimo de 60,000 pesos. Mínimo de 60,000 pesos. Al menos. Menos para que le permita. Son $1,200, el Banco Central te está diciendo a ti que la canasta básica familiar anda rondando los 33,000 pesos. Entonces tú tienes un salario de 25,000, 23,000 pesos.
hay 10,000 pesos que está Déficit. en déficit, y es una realidad. Es una realidad. Nadie vive con 23,000 pesos, 25,000 pesos. Entonces, eso tiene que reflejarse en la salud y en la alimentación del pueblo dominicano, lamentablemente. Pero tenemos deficiencia, y lo digo porque este es el primer programa que participo. Óyeme, aquí nosotros necesitamos virólogos, patólogos, en sentido general, pero patólogo avícola también, en sentido particular. Necesitamos parasitólogos, y así necesitamos un conjunto de profesionales. Nosotros necesitamos profesionales, por ejemplo, en el área ovino-caprino, una especie que con tanta importancia a nivel de lo que es la alimentación y la producción de recursos. Cuando usted mete ovino-caprino, y excúsenme que me digregue un poquito, por ejemplo, los chinos están orientando a comer, que son los que más consumen ahora mismo, cabras y ovejos. Y andan en el mundo entero con barcos, furgones, comprando todos los chivos y los ovejos que le vendan. Y la carne de chivo es muy buena y muy cara. Déjame decirte que es una carne de primerísima calidad, muy sana. Al chivo tú no le aplicas antibióticos, una plena de parasitantes y cosas. O sea, es un animal que es noble y de una calidad. Y esta es una propaganda a los productores de cabra y de ovino. Flor, el tiempo se nos va. El tiempo se nos va. Sí, el chivo bebe cerveza. Dado que el profesional de la medicina veterinaria está dedicado a la producción de alimentos de origen animal, carne, huevo, leche, los embutidos. Aparecen algunos médicos veterinarios que sean vegetarianos, que no consuman nada de origen animal. Es posible que aparezca. ¿Es posible? Es posible, sí, es posible. O sea, porque, que tuvo el colegio médico veterinario un presidente en un momento, creo que Gustavo, no recuerdo el apellido, que era vegetariano, o es vegetariano. Sí. Uno comienza a hablar de todos estos temas, y entonces la mamá mía me dice, ay, ¿qué vamos a comer? Digo, bueno, vamos a producir lo que podemos comer. Y tú sabes que he hablado en España, por ejemplo, lo que le llaman gallina de corral, está compitiendo ya con la gallina, pollo de granja, porque la gente se ha dado cuenta que no es lo mismo tú consumir un pollo de una granja que consumir un pollo criado. Ellos tienen extensiones, por ejemplo, de 10 tareas, y hay data de 10 hectáreas. Entonces una manada de pollo criado a la libre, sin estrés, sin nada. Lo sacan a los 4, 5 y hasta los 6 meses. O sea, como lo que íbamos nosotros antes. Y eso está tomando un auge enorme. Yo digo, eso hay que implementarlo aquí en este país. Y la gente lo paga. Los hurones y los ratones y los ladrones se los roban. Eso sí es verdad, sí, porque hasta los chivos se los roban. Una pregunta que yo quiero, antes que termine el programa. La veterinaria la asume la persona directamente por vocación. Tiene que haber una vocación en el mundo. Debe haber una vocación, sí, Digo claro. eso porque yo recuerdo cuando era niño, yo quería ser veterinario. Sí, por la vinculación con la naturaleza, el campo. Amo los animales, o sea, amo los perros, los gatos, yo amo todos los animales. A veces mi esposa me dice a mí que yo soy medio loco, porque a veces yo veo, por ejemplo, que se merece. Ya esto es el extremo. Por ejemplo, en mi casa, yo vivo en Villamella, la zona de Villamella, y aparecen unos sapos grandes. Y entonces los perros, cuando lo ven, los perritos comienzan a ladrarle. Cuando digo, está un sapo, uno hay que hacer con estos perritos que tienen acorralados. Pero veo un sapo grande, yo lo agarro y mi esposa se ruboriza con eso. Para evitar que los perros lo ataquen. Sí, entonces voy y lo tiro para allá, para el monte. Y debería ser, mira, ¿sabes que los sapos tienen una toxina que te matan un perro fácil también? ¿Verdad? Claro que sí. No Y, o sea, tú cuidas la salud del sapo, pero estás cuidando la salud del perro también. ¿Verdad? Yo te digo, pues yo hago servicio de menores. Y muchas zonas de San Francisco, cantidad de animalitos me llevan intoxicados con toxina de sapo. Y te llevan duro, no te lo matan fácil. Si no te actúas rápido, te lo matan. Una reacción parecida a la cobra cuando pica. Para que lo sepas. Sí. Doctor Flores, una última pregunta, quizás por donde debimos haber comenzado la conversación. Yo creo que sí. El rol del colegio médico veterinario, el rol del médico veterinario. ¿Qué hace el colegio? ¿A qué está llamado el colegio? Mira, el colegio está llamado fundamentalmente a lo que es, a representar lo que es la organización de todos los médicos veterinarios, tanto el sector público como privado, pero sobre todo lo que es la investigación y presentarle a quienes dirigen el Estado cuál es la realidad de la pecuaria nacional y cuál es la realidad de la pecuaria vinculada a la salud del pueblo, en este caso el pueblo dominicano. Yo creo que por ahí debemos encaminar, y por ahí estamos encaminando lo que es nuestra labor
en el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios. O sea que nosotros exigimos un salario, vuelvo y reitero, de 60,000 pesos, pero ese salario de 60,000 pesos lo vamos a hacer sentir en la medida que vayamos presentándole a quienes dirigen el Estado cuál es el rol del médico veterinario. Yo creo que por ahí andamos, y nuestra exhortación a los colegas es que tomemos participación en los programas y en todos los escenarios que nos presenten la sociedad, para darnos a conocer y para hacerle conciencia al pueblo primero y luego a quienes dirigen el Estado. Bueno, doctor Félix Flores, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio Voz para el Cambio. Un tema interesante, no usual, porque aquí los espacios están más dedicados a la cotidianidad, a la vida política, a los chismes políticos, al ditirambo y al tema de que si la policía fusiló uno en un supuesto intercambio de disparos, al tema de la corrupción, sí, y a todo lo que nos envuelve en esta cotidianidad que nos va ahogando y que nos va subsumiendo. Sin embargo, esta es una conversación importante, desde otra perspectiva, muy interesante. Ojalá que los médicos veterinarios, que son personas nobles, y digo nobles porque mire, difícilmente usted encuentre a un médico veterinario envuelto en un tema de corrupción. En violaciones. O en actitudes, o en prácticas que desafíen al Código Penal, que desafíen la buena costumbre. No conozco de un caso, y tengo mucho tiempo, más de 30 años, vinculado al sector agropecuario y al mundo pecuario y a los médicos veterinarios. Son profesionales muy nobles, muy honestos, de mucho amor, pero tienen que llevarle a los jóvenes que están en los liceos, en el bachillerato, en la secundaria, el amor por esta carrera. Pienso entonces, doctor Félix Flores, que el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios puede procurar que sus profesionales, que sus agremiados, de vez en cuando vayan a los liceos a conversar de la nobleza de esta profesión, de la importancia de la profesión, de la importancia del ejercicio como tal y de su papel frente a la producción de alimentos de origen pecuario, carne, leche, huevos y la salud de los seres humanos, su papel en la elaboración de los embutidos o de los quesos, para que entonces estos jóvenes puedan dedicarse a estudiar la medicina veterinaria. Pero al propio tiempo, el colegio debe procurar un acuerdo con el gobierno, con las universidades, para facilitar becas a los jóvenes que quieran estudiar esta noble profesión. Porque en la República Dominicana no hay suficientes médicos veterinarios para atender la demanda de servicio, pero además para ser involucrado en el sistema de la educación formal de la República Dominicana, porque a los niños, a las niñas, hay que inculcarle el valor del respeto a los animales, a la naturaleza, y que vean la importancia de los animales, de cohabitar con ellos. Y los veterinarios son los más llamados a transmitir valores, cultura, conocimiento en este sentido. Así que muchas gracias, doctor Félix Flores, y ojalá que el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios empiece a andar nuevos rumbos. Ya lo que ha transitado han sido muy buenos, pero que además tome en cuenta otra perspectiva de trabajo, de vínculos con la sociedad. Así que muchas gracias a usted por estar con nosotros. Don Jaime, gracias por compartir nuestro espacio. Siempre. Oscar López Rivera, gracias por acompañarnos. Y muy pronto usted debe estar en su pueblo, abrazando a su nieta y a su hija y a su pueblo y a los pueblos del Caribe. A los amigos que nos acompañan aquí en cámara y en el control máster, muchas gracias